¿Para qué quieres saber? Entonces de repente me empezó a decir que iba con un médico que le inyectaba algo que sentía como un shock de adrenalina, ¿no? Y yo le decía, oye, no te pongas esas cosas, Paola, te puede dar un infarto, ¿no? Entonces me fue a su casa, vivíamos muy cerca, y le marqué, el policía le tocó, no me contestaba. Le dio un ataque de asma llegando a su casa, se desmayó, y ahí se quedó. Yo le encontré 6 horas después. Mi tía dejó de hablar, literal, ya no nos quiso decir nada, la desahuciaron por completo, no había nada que hacer. Tremendo. Y llegó ella y me dijo, oye, es que me encontraron un tumor de 1 kilo en el hígado. Me dijo, no me pueden abrir porque se me expande el cáncer por todos lados. En Big Brother, que es como la casa de los famosos para los chavos, pues. Bueno, un poco diferente, pero sí. De ¿Con allá, quién te besuqueaste ahí? Con el modelo. Nos metían alcohol los sábados y pues vámonos. A mí se me olvidaron las cámaras y todo. Escandalizaron aquí en México. Sí. No hubo sexo. Yo del amado pasé, de la secre de Broso pasé al amado. A mí el nombre me lo hicieron los escándalos porque salían 4 revistas por semana inventándome cosas. Con el nacimiento de Giorgio, fuiste atacada por haber subido de peso. Me dio preeclampsia, yo venía enredado 4 vueltas. Yo tenía miedo a quedarme estéril, a perder la matriz, a perder la vida, que me diera cáncer. Fue horrible. Me dieron una arritmia cardíaca a la última operación, casi me muero. Me quedé sola con un bebito de 2 meses, con cesárea, con 30 kilos encima y algunos periodistas diciéndome puerco en televisión. Ya no puedo hablar. Ya falleció. Y yo decía, bueno, pues mira, lo gorda algún día se me quita, pero a ti lo mala onda jamás se te va a quitar, por no decir otra palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino sin censura. De manera muy respetuosa, cariñosa, la saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es la secretaria que todos quisiéramos tener, pero ella es un todo incluido, inteligente, pero también sexy, ecuánime, la prima con la piel de estrella y un cuerpo de verdadera envidia. Pero sobrellevar su belleza no fue fácil. Tuvo que hacerse de un alma de hierro para manejar a los todas mías, a los que soñaban con verla en el mañanero y echarse el mañanero con ella, y hasta los que querían ser como un gran hermano, porque esos hasta el hospital la mandaron de tantos corajes. Hoy quedaron atrás los desnudos que escandalizaron al mundo y la llevaron a ser una de las mujeres más deseadas de la televisión, aunque sigue siendo una verdadera belleza. Ahora vive felizmente acompañada de Giorgio, la luz de su vida, y por quien es una feliz mamá que podría ir todos los días por él a la escuelita VIP. La amado Isabel, muy buenas noches, bienvenida al Minuto que Cambió Mi Destino sin censura. Gracias por estar aquí. Bravo, qué bárbaro, qué bonita presentación. De verdad te admiro, te respeto mucho. Muchas Gustavo, gracias, te lo estaba diciendo, no me pierdo un minuto. Me encanta El Minuto que Cambió Mi Destino. La verdad es que es un programazo, eres un gran entrevistador y muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Es únicamente parte del mucho trabajo que has hecho a lo largo de tu vida. Pero empezamos por el principio, ¿te parece? Claro que sí. Eres chilanga. Yo nací aquí en el DF, sí. ¿En qué colonia? En la del Valle. Sí, yo nací aquí, mi familia, la mitad es de España, de Madrid. Vinieron pues con la guerra de España aquí a México, la mayoría llegaron a Fortín. Por ahí del 39. Por ahí, ajá. Y de ahí, bueno, se fueron a la colonia Roma, que era pues una parte bastante grande de puros españoles. Y bueno, mi mamá nació aquí, mi papá es de Bulgaria, su familia es de Serbia y de Italia. Oye, entonces, ¿y por qué tu biografía dice que tu papá tuvo que brincar el muro de Berlín? Tiene una historia muy interesante, la verdad es que sí, él estaba en Bulgaria, ya pues tiene 97 años, entonces... ¿Está vivo? Sí. Gracias a Dios. Ajá, gracias a Dios, con mucha salud, yo heredé esa salud, bendito Dios. Y él muy joven se saltó el muro de Berlín, bueno, esa es la historia que él nos contó. Allá no podías confiar ni en tu familia porque no sabías si la familia trabajaba para el gobierno, entonces bueno, él, país comunista con el muro de Berlín, entonces se metió al ejército 3 años. Y era muy inteligente, entonces, bueno, no era como un soldado que mandaban a pelear, lo metieron como jefe de artillería, donde estaban las bases de los tanques, y le empezó a dar miedo, entonces la historia es que fingió que tenía apendicitis
Y bueno, pues lo operaron prácticamente así de que lo durmieron local y lo operaron. Abrieron y todo. Lo abrieron, él investigó con un médico cuáles eran los síntomas, o sea, fingió todo literal para que lo dieran de baja porque iba a haber una guerra muy fuerte y no se quería ir a pelear. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, lo operaron, lo dieron como de baja y de ahí fue cuando decidió saltarse el muro, estuvo como 15 días viendo movimientos de soldados y así, y pues un día se lo brincó, se saltó. Él no hablaba más que búlgaro, entonces fue a Alemania, del otro lado del muro, aprendió alemán en 3 meses. Ajá. De hecho, acabó hablando, Oye, no acabó creo hablando que 12 sea idiomas. tan sencillo aprender alemán y más o menos tan rápido, ¿no? Fíjate que muy complicado, porque aparte es otro abecedario, entonces es muy parecido al ruso, pero es otro abecedario y la verdad es que es muy interesante que en 3 meses haya aprendido. Él decía que se ponía 10 palabras de un lado, ahí por si quieren el tip, ¿no? Y traducido, pero escrito como se escucha, no como se escribe de verdad, ajá, a su idioma, ¿no? Entonces ponía 10 palabras, se metió a una fábrica a trabajar y cuando se las aprendía, se las cambiaba, se las aprendía, se las cambiaba. Okay. Y con la televisión, escuchando, a los 3 meses pues ya aprendió alemán y fue cuando decidió pues brincarse, bueno, irse a Canadá y se fue a Canadá y bueno, allí ya empezó toda su historia, ¿no? La verdad es que aquí llegó a los 40 años, pero estuvo trabajando en Europa como baterista de jazz en bares para sobrevivir, porque pues tenía 18 años, no era muy pequeño. Entonces ya estuvo trabajando en bares de jazz, de ahí es donde yo creo que heredé el oído musical. Okay. Y bueno, ya México ya llegó a los 40 años, él vivió en muchas partes del mundo y acabó hablando 12 idiomas porque vivía como 3 años en cada lugar y se ¿Cuántos mudaba idiomas? y así. 12 idiomas. 12. Ajá. Wow. Los escribe y lee y todo 8 y los demás pues nada más los entiende y los habla, pero los demás sí los escribe y todo. No, pero qué maravilla, imagínate Sí. hablar 12 idiomas. Es impresionante, la verdad. Yo aprendí a hablar inglés en 3 meses. De hecho, viví a los 11 años con él. Y el primer día que llegamos fue el último día que me van a oír hablando español, así literal. Yo no sabía nada, no entendía el inglés. Y en 3 meses pues lo aprendí a hablar porque tenía una manera un poco ruda de educar. Entonces, pero bueno, funcionó. Entonces yo creo que pues él al estar escuchando el idioma y todo, pues obviamente lo entiendes mucho más y cambia en un segundo de idioma, es impresionante. Oye, a ver, Todo. pero ¿a qué llega tu papá a México? Él, bueno, pues él es muy trabajador, la verdad, muy trabajador, muy responsable. Entonces, bueno, a México, llegó a Acapulco, en los años dorados de Acapulco, y mi mamá se iba con mi abuelita, con su chaperón, ¿no? De los Golden Years de Acapulco, que eran maravillosos. Y en la playa, mi papá no hablaba español, hablaba francés y otros idiomas. Entonces dice que vio a mi mamá con su pie, con su pie moviendo el agua del mar en la orillita. Y pues le gustó y la abordó, ¿no? Mi mamá tenía 20 años, él tenía 40 años. Entonces, pues 40 y 20. 40 y 20, literal. Entonces, pues no sé ni cómo se entendieron. El caso es que él tenía un Shelby Cobra, un carrazo, le encantaba manejar. Entonces, le consiguió sacar la dirección y pues vino a México a buscar a mi mamá. Y pues nada, le empezó a escribir cartas. Y al año pues decidió casarse con ella, le pidió matrimonio, o sea, literal no se conocían. ¿Él nunca se había casado? No. Ni tenía hijos. Bueno, hay una historia que para cambiarse la nacionalidad en Alemania se casó con una alemana para que dijera que era alemán. Ajá. Y en teoría se había quedado embarazada, pero luego ya con los años nos dijo que no. Que sí, bueno, sí había estado con ella y todo, pero no, era su primer matrimonio. Oye, ¿y qué religión tiene tu papá? Te digo la verdad, es como complicado porque yo creo en Dios, yo creo en Papá Dios, aunque no estoy muy de acuerdo con las cosas que hace la iglesia, pero la verdad yo sí creo mucho en Dios, siempre le pido por mi familia, por mí, por mi hijo, siempre, ahora antes de empezar tu programa y que me ilumine, que me guíe, ¿no? Pero él literal no cree en absolutamente nada, o sea, él su idea es, esta es la única vida, no hay reencarnación, no existe Dios, no existe nada, o sea, es tu única vida y bye. Bueno, o sea, cree en él y ya en lo que él puede ver, palpar, pero no tiene como ninguna religión. Yo nunca vi que nos hablara acerca de nada. De hecho, una vez subiéndonos un avión,
cuando fue a Bulgaria, pues siempre me persino y le digo a papá Dios que me cuide. Y se sorprendió porque pues obviamente fue un papá muy ausente y lo veíamos una vez al año, 2, a lo mucho una semana, ¿no? Entonces sí se quedó así como, ay, y yo sí, claro que creo en Dios, papá. Oye, Isabel, a ver, perdón que te interrumpa. ¿Por qué un papá muy ausente? ¿Estabas separado de tu mamá? Sí, por lo mismo que te expliqué, tuvo una vida muy difícil. Yo la verdad es que creo que ninguno como hijo puedes juzgar a tus padres. Al fin y al cabo, pues no nos enseñan a ser papás y mi papá llegó aquí a los 40 con unas historias. De hecho, un día le dije, papi, déjame un libro, déjame una herencia y cuéntame tu vida. Y me dijo que no quería recordar muchas cosas de su vida. Parece que cuando se brincó el muro y ya estaba en Canadá, lo estuvieron escondiendo en conventos porque pues sí sabían quién era o que se había escapado, su familia corría riesgo, en fin, tuvo unas historias yo creo que muy, muy duras, ¿no? Me recuerda mucho la historia de Baryshnikov, no sé si viste un bailarín que se escapa de Rusia, esa película, haz de cuenta que muy similar, yo creo que a lo que él vivió. Entonces, mi mamá tenía 20 años, era pues una niña, no había tenido nunca ni novio, inocente, y mi papá pues tenía 40, mi amor, pero era un tipo ya súper vivido, venía de pues una educación militar, literal, imagínate. Entonces él, si te tardas un segundo en mover algo, ya te pega un grito. No es de golpes ni nada, pero es una persona muy, muy pues ruda para enseñar y todo. Entonces la verdad es que mi mamá pues no, ya llegó un momento en que cuando se embarazó de mí, tuvieron a mi hermana. A los 2 años, bueno, al año se embarazó de mí, 1 año 10 meses nos llevamos mi hermana y yo. Bueno, en paz descanse mi hermana. Y a los 2 meses que tenía yo se separaron. Entonces, pues de ahí ya la verdad es que mi papá se regresó a Estados Unidos y lleva ya viviendo toda su vida. Y sí venía una vez al año. ¿Y tú lo veías esporádicamente? 1 o 2 veces al año a lo mucho. Venía, nos traía juguetes, pues estábamos un ratito con él, comíamos con él y pues se volvió a ir. Y a los 11 años de edad es cuando tú te vas a vivir con él. Ahí fue otra historia porque mi mamá pues tuvo otra pareja que fue nuestro padrastro muchos años, casi creo que como que habrán sido de los 3 a los 11. Entonces él fue prácticamente, nunca para mí fue mi papá, pero fue mi figura paterna. Yo sabía perfectamente que mi papá era, bueno, mi papá. ¿Cómo se llama? Tony. Tony. Sí, bueno, se llamaba Todor, pero se cambió el nombre a Tony. ¿Y tu papá? Ajá, mi papá. Okay. Y mi padrastro, estuvimos con él mucho tiempo y de repente pues la relación no funcionó, se separaron y mi mamá nos mandó con mi papá 1 año. Entonces vivimos 1 año con él. Pero era un perfecto extraño, literal. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Santa Bárbara, California. En Santa Bárbara, muy bonito ese Precioso lugar, la verdad. ¿Cambió tu vida al llegar a Santa Bárbara? ¿Por qué cambió tu vida en Santa Bárbara, Isabel Madú? Porque fue muy duro, la verdad, la separación de mi mamá. Para mí, imagínate estar con una persona que es tu figura paterna, tu seguridad en cierta manera ocupó ese lugar. Entonces, pues separarnos de mi mamá también. Entonces llegamos con un perfecto extraño a un país desconocido, con gente que nos hacía bullying por ser mexicanas. De hecho, nos decían, tú no eres mexicana, ¿de dónde son tus papás? Y así. Entonces eres española, pero pues sí nos hicieron como bullying, nos dejaban de hablar, literal. Nada más porque pues soy rubia y así no fue como que me rechazaban tanto, pero el hecho de hablar español, con el pelo un poco más castaño, yo siempre lo tuve más claro, pero el simple hecho de hablar español, pues mucha gente le chocaba. Y allá nos tocó una escuela muy grande, porque no eliges tú una escuela, te toca la que te toca por colonia. Era una escuela enorme, de esas de película, que tocan la campana y salen 800 niños, ¿no? Y en los lockers. Entonces, para mí fue muy difícil como adaptarme al principio. Me sentía... pues extrañaba a mi padrastro, a mi mamá, a mi ciudad, a mis amigos, todo, ¿no? De repente la vida fue como ¡pum! Se acabó así. Bueno, eso ya me ha pasado varias veces, ¿no? Agarran tu vida, ¿no? En una hojita, la hacen bolita, la tiran a la basura y órale, vas otra vez. ¿Cuánto tiempo viviste con tu papá? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo viviste con tu papá? 1 año, pero ya llegó un momento en que yo ya no aguantaba más, entonces ya contaba los días para regresarme y mi mamá fue, de repente mi mamá pues no supo mucho de nosotros, nos fue a buscar y al año le dijimos, ya mamá, ya nos queremos regresar, ¿no? Que ahí fue cuando ya vivimos 1 año con mis abuelos, otro año con una tía en paz descanse, que es una historia que sí me marcó mi vida bastante feo. Bueno, mi tía, ella creía mucho en la meditación, hacía muchas cosas, como ella no creía como en la enfermedad metafísica, estudiaba y todo.
Vivimos en un departamento 2 primas hermanas, mi hermana y yo, mi mamá y mi tía, ¿no? Y fueron unos tiempos muy bonitos porque yo pues era la más chica y con mis primas que me llevaban 3 años, 2 y 1 mi hermana, pues era como que ellas tenían 18, 19 y bueno, salimos juntas y era como que ella quería yo empezar a salir y así. Y esta tía pues fueron 3 años que vivimos con ella y de repente de la nada, a mí me dan premoniciones en sueños, y tuve un sueño bastante raro, me acuerdo perfecto como si hubiera sido ayer, que me vi en una de sus habitaciones cargando, yo tenía 2 chihuahuas, un macho y una hembra, y lo estaba cargando y mi perrito estaba muerto, pero la habitación así de película de terror, o sea, sin muebles, el ambiente como súper, así como con humo, con bruma, ¿sabes? Oscuro, y yo en medio parada así de película de terror con mi perro muerto, ¿no? Entonces me levanté muy angustiada buscando a mi perrito, lo agarré, lo abracé, pero dije, no, esto está mal, algo no me gustó. Pasaron 2 semanas y en una reunión familiar, porque fue en diciembre, se me juntaron todas contándola a ella y llegó ella y me dijo, oye, es que me encontraron un tumor de 1 kilo en el hígado. Entonces yo, Dios. pues mi reacción, sí, a mí no me habían dicho nada, todas ya sabían menos yo. Entonces pues mi reacción fue de que, pues que te abran y que te lo saquen, vámonos. Me dijo, no me pueden abrir porque se me expande el cáncer por todos lados. Entonces fue bien duro porque aparte yo estaba haciendo Alma de Hierro, que tocaba en el cáncer de mama. A la hora de la hora, ya averiguando, dicen que fue metástasis del pecho, se le fue al hígado y como ella no creía en la enfermedad, pues realmente nunca se hizo estudios. Pero ¿quién tiene un tumor tan grande sin darse cuenta? ¿No? De Yo 1 creo kilo, que, tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces como que nunca entendí cómo era posible que le hubiera crecido algo tanto sin que se hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad fue terrible. Yo en mi trabajo, ¿no? Imagínate viviendo esa experiencia, tocando ese... De hecho, me acerqué a Damari López y le dije, ¿ves que le dio ella esa enfermedad terrible? Y le dije, oye, ajá, ¿hicieron algo contigo porque se curó? No, pues los procedimientos normales. Entonces me acuerdo mucho un día que estaba grabando la novela, salí de la novela y fueron al hospital a sacarle unos exámenes a ver si le iban a hacer quimioterapias o no. Y en eso salgo de mi llamado, voy corriendo, llego al hospital y en eso iban saliendo mis tías, mi mamá con mi tía en silla de ruedas, completamente amarilla porque le habían hecho una quimio, pero se envenenó. Se veía amarilla, pero nunca había visto algo tan impresionante. Sus ojos eran amarillos, toda su piel era amarilla, toda como muy feo. Entonces salimos de ahí y le digo, no, pues vámonos a la casa, ¿no? Y llegamos, la bajamos del coche, casi se nos desmaya y en eso justo estaba pasando una patrulla, nos vieron, se bajaron 2 policías, muy amablemente nos ayudaron. De hecho, la verdad es que yo hasta intenté como, oye, te doy una propina por tu ayuda. No, no, señorita, más bien si necesitan algo, avísenos, vamos a estar aquí al pendiente. Y nada, Gustavo, fue muy duro porque de las cosas que más me acuerdo es que mi tía dejó de hablar, literal, ya no nos quiso decir nada, la desahuciaron por completo, no había nada que hacer. Tremendo. Y me acuerdo mucho de una escena que estábamos... No nos separamos de ella, ni sus hermanas, ni mi abuela, que estaba viva. Y yo creo que lo más duro fue un día que estábamos en una mesa, en una reunión familiar, y de repente vio a mi tía como quedándosenos viendo a cada una de nosotros, como guardando el momento de cada una. Pero yo me di cuenta y en eso volteé a ver a mi abuela, y mi abuela llorando, con sus ojos turquesa, preciosas, con su barbita, le temblaba llorando, viendo a su hija, como que se estaban de una manera como despidiendo, ¿no? Yo creo que de las cosas más duras que me han pasado a mí, fuera de que obviamente fue la muerte de mi tía, fue a ver a mi abuela sufrir tanto viendo a una hija irse y no poder hacer nada. Claro. La verdad fue un golpe muy fuerte para todos. No, bueno, debe ser tremendo, Sí. Porque la ley de la vida indica que los hijos entierran a los padres. Así es. No los padres a los hijos. Sí. Isabel Mado, por favor, defíneme las premoniciones, o sea, explícame cómo que tienes premoniciones o visiones o qué es lo que tienes. Sí, desde niña me pasó. Fíjate que también lo de mi hermana, yo tenía miedo de que ella se muriera y desde niña siempre... ¿Por qué tenías miedo que se muriera? No sé, llevaba 2 años con miedo de encontrarla como la encontré. Que se ahogara un día en su casa, se desmayara y se muriera. Yo tuve el presentimiento 2 años antes. De hecho, pasó algo muy raro porque regresé cuando murió mi tía. Eso que te conté de la reunión familiar, Ajá. A las 2 semanas falleció mi tía. Y de repente después falleció mi abuela al año y luego mi hermana. Y antes de que falleciera mi hermana yo tenía como
un osito como de brillantitos, y un día se me cayó en mis llaves y se partió a la mitad. De hecho, un día quiero sacar un libro y contar como muchas cosas, porque creo que ya todas las familias hemos pasado por pérdidas de familiares con esa terrible enfermedad. Entonces, alguna manera, pues sirve cómo uno se levanta o lo que uno hace para poder sobrepasar ese gran dolor, ¿no? Entonces un día se me cayó el llavero y se rompió a la mitad y yo no sé por qué en ese momento pensé en mi hermana. Entonces con un alambre, porque yo pinto, esculpo y se me cae algo y lo pego y lo dejo como nuevo, ¿no? Okay. Tengo una creatividad con las manos increíble. Entonces lo enredé, lo amarré todo y quedó como de un lado literal así la palabra cucho, ¿no? O sea, como bien, pero como todo como enredado con alambre y el otro lado bien. Y como que en ese momento pensé, o sea, yo visualicé a mi hermana y me dije, ¿por qué estoy pensando en esas cosas? Desde niña tuve premoniciones, de hecho yo me leí el tarot cuando me salió el último quiste hemorrágico que me dolía horrible y traía una panzota, no podía ni caminar. Yo llegué a mi casa, barajé las cartas, las puse así y pregunté y la primera que me salió fue la de la torre, ¿no? ¿Y qué significa la torre? Pues es la peor carta que te puede salir, es como si vieras una torre derrumbándose, es como que se cae todo en ese momento, se acaba todo, es una carta muy mala. Y desde ahí dije, no vuelvo yo a tocar oráculos porque pues sí sabía leer las runas, sabía leer la carta española, pero no me gustaba como leérselas a las personas porque soy muy aprensiva y me asusto. Entonces cuando me salió esa... ¿Y hace cuánto que no lees? Esa fue la última vez, porque creo que entre más... Luego me dejaba leer las cartas y así, creo que uno de alguna manera se sobredispone a lo que va a pasar. Claro. Y te digo la verdad, no tenemos idea de nada, Gustavo. O sea, uno cree que tenemos idea de tantas cosas y la verdad es que no sabemos realmente... O sea, es la ilusión que uno le da de irse al cielo, de qué pasa después de la muerte, pero la verdad es que no sabemos nada. Yo empecé a investigar más y entre más investigaba, más dudas tenía, más cosas me pasaban. Entonces dije, ¿sabes qué? Bye, a cerrar esos caminos y ya no volví a tocar las cartas nunca más. Dije, ¿para qué quiero saber? Imagínate que me hubieran dicho, se va a morir tu hermana en 1 año. Yo no hubiera podido vivir ese año. Tranquila, imagínate el dolor, la angustia que me hubiera dado. A veces creo que los humanos queremos como que saber. ¿Para qué quieres saber? Hermana? Pues le dio un ataque de asma llegando a su casa, se desmayó, y ahí se quedó. Yo le encontré 6 horas después. ¿Te acuerdas que platicamos eso el minuto pasado que vine aquí contigo? Y la verdad fue de los peores momentos de mi vida. Isabel Mado, pero ¿cómo de un ataque de asma? Alguien, digo, no sé, me gana la ignorancia con esta pregunta, pero el asma entiendo que se le cierran los bronquios, ¿no? Se te cierra el pulmón y no puedes respirar. Okay. Entonces cuando yo lo encontré, de hecho tenía el celular al lado de su mano. No pudo hacer una llamada de auxilio. Yo creo que tenía los aparatitos que te echas para que se les abra el pulmón. Los disparos, ¿no? Ajá, los disparos, pero pues no, de alguna manera. Yo estuve buscando mucho el por qué, para qué, pero no, pues uno hay que entender que es línea de vida y era su línea de vida. Sin embargo, yo pensé que íbamos a llegar a los 80 y tantos juntas, 90, 100 años, ¿no? Y pasara lo que pasara, era como mi bastón, era pues mi protectora, era como mi mamá. Cuando mamá trabajaba, ella me cuidaba, ella me protegía. ¿Qué edad tenías cuando muere tu hermana? Ella tenía 36, yo 34. Entonces fue algo muy duro de entender, la verdad es que... ¿Dejó hijos? No. Yo algún momento pensé, ojalá hubiera tenido un hijo y luego dije, no, imagínate, nos hubiéramos tenido que pelear por ese hijo porque seguro el papá nos lo hubiera quitado, ¿no? Entonces, pues no. Pero encontré una bolsita de ropa de niño en mi casa después de 1 año que pude empezar a ver porque literal no podía ni entrar a su casa. ¿Y eso qué significa? Entonces, pues yo creo que estaba ella queriendo tener un bebé y no nos dijo absolutamente nada. De hecho, estaba muy gordita porque le dieron cortisona, pesaba mucho por el asma, entonces le daban cortisona y engordó mucho. Y yo creo que ella quería bajar de peso para pues tener un hijo, ¿no? Entonces de repente me empezó a decir que iba con un médico que le inyectaba algo que sentía como un shock de adrenalina, ¿no? Y yo le decía, oye, no te pongas esas cosas, Paula, te puede dar un infarto, ¿no? Pero bueno, realmente no murió de un infarto ni nada. Fue un ataque de asma y se desmayó, como si se te nubla todo. Y ahí sí ya le dio un paro cardíaco respiratorio y pues ya al cerebro, ¿no? Y ya. Fue muy rápido. Es mi único consuelo con el cual me quedé, la verdad. Pero yo sentí muy feo. ¿Le hicieron autopsia?
Sí, y bueno, pues eso fue lo que nos dijeron los médicos, ¿no? La verdad es que yo lo único que sentía es que ojalá hubiera estado yo con ella para que no muriera sola. Es lo único que pensé, porque sentía que el que muriera sola, ¿qué habrá pensado, qué habrá sentido? ¿Le habrá dado miedo o realmente no se dio cuenta y se desmayó y bye? ¿Tú la encontraste? Yo la encontré 6 horas después, pero ya no era ella. ¿Tú sola? Sí, yo sola. Me tuve que meter a su casa. ¿Por qué ya no era ella? Porque... Tremendo lo que estás contando, Isabel Mado, aquí en el minuto que cambió mi destino. ¿Por qué te metes a su casa? ¿Qué te...? Porque pues, en 6 horas, si no encuentras a tu hermana, pues a lo mejor se fue a cenar, está con un galán, se le descargó el celular. Claro. ¿Por qué te metes? No, yo había tenido un show porque estaba en otro grupo, en Veracruz, en Extremo. Entonces había tenido un show, le dije, nos vemos al rato. Mis primas hermanas venían de Suiza y otras de Canadá y nos íbamos a juntar todas en Cuautla, que ahí tiene el papá de una de ellas tiene una casa. Y habíamos quedado de irnos todas para juntarnos. Entonces yo le dije, ya voy, hermanita, porque hablaba con ella 20 veces al día. Y sí, todo está bien, ella estaba con otra prima. El caso es que, bueno, pues yo llegué a México, le marqué, no me contestó, dije de estar dormida. Y en eso a las 9 de la mañana me marcó mi otra prima hermana y me dijo, oye, tu hermana no me contesta. Y pues mi hermana era Capricornio, era como un soldado, se levantaba en 3 segundos, era súper... O sea, no había manera que no contestara el teléfono. Yo sentí algo muy raro, me empezó a entrar como una angustia medio rara, entonces me fue a su casa, vivíamos muy cerca, y le marqué, el policía le tocó, no me contestaba. Entonces, la verdad es que de repente yo la sentí en el lobby, literal, fue, no te lo puedo explicar, fue como una presencia como muy cálida, un aire muy cálido, y era ella, yo la sentí, entonces empecé a llorar. Y le hablé a mi ex en ese entonces, le digo, es que si me encuentro a mi hermana muerta me muero, ¿no? No digas eso, seguro se está bañando. Y le dije, no, algo está mal. Entonces me fue a mi casa por las llaves y me metí para ver qué estaba pasando. Y de repente pues me asomo, las luces prendidas y ya la vi tirada ahí. ¿Y por qué no era ella? Pero no era ella, porque pues ya después de 6 horas de morir, estaba toda morada, tiesa, hinchada. O sea, ya no era su carita, no era... Por la falta de oxigenación, me supongo, ¿no? Sí, y era morada, era un color muy feo y toda, pues muy rara, como hinchada, como muy feo. La verdad es que ya no era ella, o sea, su cuerpo, su alma ya no estaba ahí y físicamente ya no se veía como... Pues yo entonces empecé a gritar, ya no sé qué hice, le hablé a mi prima, ella ya llegó. Y en fin, imagínate, fue muy duro decirle a mi mamá, yo creo que son de los golpes más fuertes, pobre mi mami, porque ahora que soy mamá, perder un hijo es lo peor y sinceramente, pues sí, mi papá en Estados Unidos, dile a mi mamá, ¿no? ¿Cómo su le primera dijiste hija. a tu mamá, Isabel? No le dije yo, le dijo una prima. Yo la verdad es que estaba en shock. De hecho, tengo el 80% borrado de ese día, literal, no me acuerdo. Pero fue algo muy, muy fuerte. Sí, no es lo natural, no es lo normal. Y eso pues nos marcó a toda la familia muy feo, ¿no? Ajá. Sí, yo me supongo. Oye, ¿y en qué momento decides hacerte una figura pública? Porque al leer tu biografía, pues eres una mujer atractiva, grandota, empiezas a modelar lencería, ¿es correcto? Pues de todo, hacía muchos bikinis en traje de baño, me fue a Daytona Beach, Estados Unidos, gané Ocean Pacific. ¿Te asustaste aquí. ahí? Me asusté, sí. ¿Por qué? Porque yo era muy inocente, venía de provincia, vivía en Monterrey, en Uruapan, en Irapuato, tenía una mentalidad. A los 3 años me fui de México y hasta los 12 regresé yo a Monterrey. Sí. Entonces yo me crié en provincia. Entonces yo no tenía pues malicia, yo pues la verdad es que sí me asusté viendo Hawaiian Tropic, las chavas que iban ya eran chavas mucho más maduras mentalmente, de un país pues muy diferente la cultura, ¿no? Entonces, pero yo siempre quise ser cantante. Yo me acuerdo que cantaba en el jardín de mi casa. Pero, o sea, y cantaba Britney Spears, cantaba Cristina Aguilera. Pues todo, las chicas, cómo andaban como pegadas a las personas grandes. No sé, la verdad es que yo era una niña literal. Entonces, pues me dediqué a hacer muchos desfiles de moda, hice muchas campañas de comerciales, me fue súper bien. Hasta que para pues no pelearme todo el tiempo, porque estaba casada cuando entré a Broso, yo ahí ya llevaba pues desde los 17 años ya me hacía yo responsable de mí. Entonces empecé a trabajar muy, muy chica para poder solventar mi vida, ¿no? Y pagar pues todo lo que uno tiene que pagar, renta, luz, gas, teléfono y demás.
Entonces, cuando entré con Broso, yo ya llevaba mucho tiempo trabajando, pero ahí me hice conocida, ¿no? Y realmente me metí para, pues, no pelearme con la pareja que estaba en ese momento. ¿Estabas casada? Estaba casada y la verdad es que yo creo que cada relación te deja algo. Ellos tenían una madrastra que le dio un aneurisma en la cabeza y se quedó parapléjica. Él tenía dos hermanas, un hermano y dos hermanas. ¿El que era tu marido? El que era mi marido. Eran 4 hijos. 2 de una mamá primero y luego tuvieron 2 con otra mamá. Sí. Y la madrastra le dio un aneurisma en la cabeza. De hecho, casi se muere, quedó en terapia intensiva, le quitaron una parte de la cabeza. Yo cuando la conocí, la señora, pues ya estaba en silla de ruedas, pero estuvo mucho tiempo como vegetal. Y de las cosas que más le doy gracias a la vida es que como yo pinto, un día se me ocurrió pues enseñarle a pintar y eso le cambió la vida a Gustavo. Increíblemente ella pues no hablaba, no podía hablar, solo movía la mitad del cuerpo. Entonces luego yo la cargaba y vente, Lolita se llama, sigue viva. Le digo, vamos a cocinar y me la bajaba con su silla de ruedas a la cocina y vamos a cocinar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Pero imagínate estar postrado en una silla de ruedas. La verdad es que a mí me daba mucho dolor y aprendes mucho a valorar la salud, la vida, claro, el cuerpo. No, la salud es todo. No el cuerpo como te ves, sino el cuerpo, o sea, tus partes del cuerpo, estar entero, ¿no? Entonces le enseñé a pintar y le cambió la vida increíblemente porque para ella fue una gran terapia y fue una manera de poderse expresar. Entonces me quedé con eso bien bonito, aunque yo después ya pues nos separamos y ya no tuve nada que ver con esa familia. ¿Cuántas veces estás casado? Una vez, solo con él, que fue mi pareja de toda la vida. Ajá. ¿Y estabas muy enamorada? Sí, fue mi primer amor. Creo que fue mi primer amor más puro, más noble. Crecimos juntos, pero bueno, ya éramos más hermanos que otra cosa, nos peleábamos mucho. Y por eso me metí al Mañanero cuando entré ahí, porque pues no me gustaba, a mí no me gusta pelear, entonces discutíamos mucho, era más como costumbre, una relación de costumbre, de hermandad ya. Entonces me metí ahí, pues obviamente, qué bueno que lo hice. Después acabé estudiando semiología de la vida cotidiana con Alfonso Risotto, que fue cuando entré en esa búsqueda espiritual. Me fui a la India, regresé buscando cuando te mueres a dónde te vas, qué pasa. Fue cuando me pasaron muchas cosas, murió su hermano. ¿Encontraste el motivo de tu vida? Claro que sí, encontré el motivo de mi vida, pero encontré mucho más dudas al respecto de hacia dónde nos vamos y todo. Entonces se murió su hermano, me pegó muy fuerte eso. Pero de alguna manera estuvo bien que nos separáramos porque de ahí despegó y despuntó mi carrera, que era algo que yo deseaba mucho, ¿no? Entonces me cambió la vida por completo otra vez. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Falta Playboy, el papá de su hijo. Necesitamos otro programa. De su hijo. Su hijo también, obviamente, vamos a hablar lo que ella decida compartidos, porque es un nene y es un menor de edad. Y también que la meten en un libro de las señoras del narco. ¿Yo qué? Isabel Mado, regresamos. Definitivamente tu vida cuando entras con Víctor Trujillo, a quien le mando un saludo, al Mañanero, tu vida cambia porque te vuelves muy conocida, una secretaria que no hablaba, con un cuerpaxo. Era un personaje, yo creo que yo siempre le digo a la gente, es que es un personaje nada más, y era meterle como algo ahí que fuera como la cosquillita de algo, la intriga, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo duro era que afuera tampoco podía hablar, entonces de repente podía estar yo con mi familia y si llegaba una cámara me tenía que callar. En 2 años nadie me podía escuchar la voz. Pero fueron momentos maravillosos. La verdad es que yo siempre lo voy a defender. La gente tiene que entender que es un personaje con la peluca, él cambia completamente, pero Víctor Trujillo, la persona, tú que lo conoces, claro, sí, es un caballero, es una dama, trabajaba con Carolina Padilla, su esposa, en paz descanse, y ella era la que me decía qué hacer y siempre fue con respeto. Mira, yo la verdad, Gustavo, siempre tuve 2 relaciones muy largas en mi vida, una de 13, 14 años y luego otra de 10. Y la verdad es que yo respeto mucho a las personas que tienen pareja. Para mí, jamás estaría yo con una persona casada, comprometida y demás. La verdad es que no hago lo que no me gusta que me hagan. Nunca has estado. Y no, para nada. Y la verdad es que siempre fue una relación de mucho respeto, aunque no lo crean. Así es, Víctor Trujillo sí es una persona muy respetuosa. En esos tiempos era más fácil hacer ese tipo de cosas. Ahora, imagínate, si por mí una tanga que me puse en Big Brother y me besé a alguien, me mandaron a la hoguera, ahora ves los reality shows y hasta les aplauden para que pasen esas cosas, ¿no? Y todas traen tanga y sí, que se besen, sí, que se acuesten, ¿no? Y en ese entonces a mí a la hoguera, ¿no? Crucifíquenla. Entonces han cambiado mucho las cosas, pero tienen una idea muy equivocada. Oye, a ver, pero realmente para las nuevas generaciones
que no supieron qué pasó en Big Brother, que es como la casa de los famosos para los chavos, pues. Bueno, un poco diferente, pero sí. Pero es como similar, ¿no? Similar y no, yo lo veo muy diferente porque ahora, pues porque ahora están muy pendientes de las cámaras, prácticamente ya saben, investigan a la gente y voltean a ver y voy a hacer mi podcast y, o sea, nosotros no, la verdad todo era muy orgánico, se nos olvidaban las cámaras. ¿Quién estuvo ahí contigo? Uy, eran Roberto Palazuelos, Jordi, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Yolanda Andrade, Carla Álvarez. Qué buen cast, El Travieso, Burro Van Rankin. Qué buen casting, De hecho, metieron a Silvestre Stallone, lo conocimos, lo metieron a la casa, ahí está en YouTube. Si quieren buscarlo en TikTok, ahí salen los videos. Y pues la verdad fue una experiencia súper diferente a como yo veo los realities ahora. Han cambiado muchísimo. Sin embargo, pues eso también marcó mucho mi vida, ¿no? Y de ahí me fui a España, al Gran Hermano de allá. ¿Con quién te besuqueaste ahí? Con el modelo. ¿Con Reséndiz? Ajá. Y pues nada, estaba soltera, acababa de romper una relación con una persona que había estado conmigo toda la vida y pues tenía un cuerpazo, estaba muy guapo y la verdad es que se te olvidan las cámaras. Yo no tomo, nos metían alcohol los sábados y pues vámonos, a mí se me olvidaron las cámaras y todo. Estaba joven, tenía ¿Mataste a alguien? 27 años, 26, no, como dices, pues sí, no. ¿Vendiste fentanilo Para nada. afuera de un kinder? Hice lo cual que cualquier chava de esa edad hubiera hecho, solo que estaba grabado y pues obviamente se atacaron. Me fui a España, conocí un español allá, guapísimo. Y también como en media hora, 6 tequilas, pues no, hombre, aparte de qué guapo, pues en el jacuzzi me lo super besuqué. Y se escandalizaron aquí en México. Sí. ¿No hubo sexo? Dicen que sí, pero no, la verdad es que La neta, ya, así ejercicio. Estábamos en un cuarto, nos metieron juntos, pero no, o sea, la verdad es que así como llegar a eso, no. Yo de hecho regresé enamorada, estuve afuera, conocí parientes míos de España, con ropa de España, me metieron aquí de regreso en helicóptero, Verónica Castro en toda la transmisión a mí ya a la casa aquí en México, cuando ya quedaba nada más Omar, Adrián y Yolanda, y estuve como 10 días allá, aquí en la casa del Gran Hermano, de Big Brother, enamorada, triunfante y todo, porque me fue súper bien allá. Yo salí, la mexicana y un chorro de gente corriendo atrás de mí, o sea, me fue súper bien, la gente me adoró. Entonces fue muy bonito. Fuera de que yo me enfermé después por tanta cosa que inventaron y dijeron y no aguanté la presión mediática por los chismes y porque me atacaron. Eres una P por ponerte y besarte a alguien y ponerte una tanga y la verdad es que pues sí, me enfermé. Pero fuera de eso creo que también me dejó cosas muy lindas. Con el paso del tiempo, uno se va curtiendo y la piel se te va haciendo más gruesa. Claro. Y se te va o resbalando o vas mandando al carajo a la gente. Si esto te hubiera ocurrido el día de hoy, pues te mueres de la risa, ¿no? De hecho, sí me invitaron a estar en la Casa de los Famosos cuando estuvo Gala. Y bueno, yo la verdad es que la estabilidad emocional de mi hijo no es negociable. Y soy una mami soltera que pues obviamente él no tiene al papá y depende de mí al 100 en todos los aspectos. Entonces creo que dejarlo ahorita a él sería algo terrible en su vida. Está muy chiquito, tiene 8 años apenas. Esto fue hace 1 año y medio, ¿no? Que creo que fue la otra casa. Ajá. Entonces sí me encantaría volver a entrar. Me encantaría volver a entrar porque ahora ya sé lo que causa tus palabras, aunque eres muy duro, porque ahora te funan en 2 segundos por algo que dices y no te la acabas. Pero a mí me lo hicieron lo mismo en revistas impresas. De hecho, yo del Amado, de la Secre de Broso pasé al Amado. A mí el nombre me lo hicieron los escándalos porque salían 4 revistas por semana inventándome cosas. Que si andaba yo alcoholizada en Polanco, sola, en antros, cuando yo estaba en mi casa con mi gato y sin salir, porque yo nunca salí sola. Siempre cuidé mis relaciones y de amistad y todo. Y la verdad es que soy muy miedosa en ese sentido. Nunca andaría sola en un antro, jamás. Imagínate ahí caminando sola. Pero me inventaron tantas cosas que emocionalmente me afectó porque no eran ciertas y yo me dejé afectar y me enfermé. Cosa que ahora, pues, no lo hago, ¿no? Que estás gorda, sí, hombre, gordísima. Que no sé qué, sí, hombre, también. O sea, algún día tendrán la perimenopausia que me está dando ahorita y de un día a otro engordas 5 kilos y se te hinchan las piernas. ¿Y qué le pasó? Pues nada, lo mismo que todo mundo, ¿no? Tengo 49 años y obviamente a todo mundo nos va a pasar, mujeres y hombres, de otra manera les pasa, pero pues llega un momento en que obviamente tienes cambios hormonales que te afectan y creo que la gente no debería de juzgar los cuerpos ajenos, ¿me entiendes? Con el nacimiento de Giorgio, fuiste, es que yo no entiendo, atacada por haber subido de peso.
30 kilos subí, me dio preeclampsia, yo venía enredado 4 vueltas, fue embarazo de alto No, riesgo. sí subiste mucho, amiga. Pero fue hormonal, porque busco ya más eso en una persona, en cuestión a una pareja. Y la verdad es que no he tenido tiempo de nada, Gustavo. Soy plomero, soy carpintero, soy jardinero. Desde la pandemia Sí, no, eres nadie maestro, hace mi casa. eres maestra, eres psicóloga. Yo hago mi casa sola, Sí, soy claro. maestra, soy psicóloga. Ahora mi niño va a entrar a la escuela y tiene el fútbol. Y es un tiempo que mi hermana ya no tiene ese tiempo y nosotros tenemos que valorar que es Oye, tiempo de vida, que compartes. Dice Entonces- Pepe Magaña que él era mapacha. Mapacha, sí. Yo le digo Mamá, soy papá mapa. y chacha. Sí, soy mapa. Pero definitivamente es un tiempo al estar con una pareja, aparte de los lazos que puede él tener con otra persona, sinceramente es un tiempo de vida que le voy a quitar yo a mi hijo, ese tiempo de estar con él. Y que no estoy dispuesta a ¿Y hacerlo sabes más qué? que si es alguien que realmente vale la Es pena. tan rápido ¿sabes? esto. Sí. O sea, ahorita tiene 8 años, parpadeas y va a tener 20. Ya está de este tamaño, está altísimo, me enseña todo, se me hace un niño muy inteligente, le digo que es como un alma vieja porque la verdad me dice unas cosas que me centra, ahora que de repente me duele la cadera horrible, el coxis, ¿no? Y me duele como la ciática, ¿no? Y lo veo y está tan chido, digo, no, levántese y póngase al tiro y aunque me duela, vámonos, porque pues mi hijo me tiene que tener bien, entonces quieras o no, eso me da juventud y me da vida, mi amor. Y Oye, lo que no podemos quitar Ajá. es que eres una mujer muy guapa, muy atractiva. Ay, gracias. Y has estado pues, con tu carrera musical en diferentes grupos. Ahora es Bandoleras. Bandoleras, sí, Bandoleras, sí. pero antes fue otro que se llamaba Extremo. Extremo. Y antes Entonces, saqué mi disco, sí, estuve con mi disco y entonces, antes en Acapulco 96, que fue cuando empecé a cantar. O sea, y eres una mujer sexy, de curvas generosas. De cosas muy generosas. Sí, ¿no? Entonces, pues, y cuando se va a palenques y teatros del pueblo y todo, pues, todo el circuito musical, pues hay personas, la güerita y demás. ¿Cuántas veces te han llegado propuestas indecorosas y de personas acá muy pudientes de que lo que me cueste? No hay tiempo porque cuando vamos a trabajar definitivamente nos dedicamos al show. De hecho, acabamos súper cansadas porque nos cambiamos vestuario y realmente yo sí me acerco mucho con la gente porque me encanta el contacto con la gente, pero me piden una foto. Hay una canción que nos bajamos y cantamos con todo el público y nos pasamos por todo el público. Pero yo tenía muchas ganas de volver a cantar después de hacer la novela de Vivir de Amor y estar en Bailando con las Estrellas en Hoy. Bueno, Vivir de Amor, Chava Mejía, que ese personaje de Wanda fue maravilloso. Que con él hice mi primer novela de Corazón Salvaje. Ok. Entonces regresé a la televisión porque estoy haciendo cine, teatro. Mucha gente dice, no te he visto, ¿no? Porque uno está haciendo otras cosas. No es que dejes de trabajar. Yo no puedo dejar de trabajar. Yo tengo que generar porque pues si no... Porque el niño come 3 veces al día. Claro, ¿no? Y siempre, y uno también. Entonces, bueno, pues hay que pagar cosas, ¿no? Entonces, la verdad, le doy gracias a Dios porque pedí mucho volver a trabajar y de la mano de Rubén Rojas, que es un gran manager, que tiene pues un gran equipo atrás de producción que nos cuidan, que nos protegen, que no estás en riesgo de nada. Yo siempre he cuidado muy bien mis relaciones, Gustavo. Yo la verdad es que nunca he dado pie para que un productor o alguien, no un empresario, llegue y me haga ese tipo de propuestas porque yo tengo una barrera, entonces ni siquiera me llegan porque pues no hay manera que me lleguen a decir algo así, porque yo no doy tampoco pie. No digo que otras den pie, sino que pues a veces igual, ay, es que es buena onda, no, y dile, no, para nada. O sea, la verdad es que pues nunca me ha pasado eso, siempre he trabajado honradamente y honestamente nunca me ha mantenido nadie. No conocí a nadie, no me acuerdo ni siquiera de ese día, pero bueno, no fue algo como malo, ¿no? Lo que dijo, pero sin embargo no sé por qué me metió en su libro, porque ni al caso, la verdad. ¿Y nunca te ha pasado? ¿Nunca No. ha llegado una propuesta de ese tipo y de este tipo de personas? No, luego me preguntan, ¿es que el libro de Televisa? O sea, yo en mi vida he sabido que hay un libro en Televisa, nunca ningún productor me ha Yo llegado tampoco. a mí a proponerme algo. O sea, la verdad es que siempre me han tratado con mucho respeto y en toda mi carrera, pues gracias a Dios, bendito Dios, nunca me ha pasado algo así. Entonces igual, pues, como te digo, igual yo pongo una barrera y como te ven, te tratan. Mira, yo voy a trabajar y de ahí me voy a mi casa. Yo no sé dónde viven los artistas, yo no sé qué hacen fuera de trabajo. Los vuelvo a ver cuando me los vuelvo a topar en alguna producción, pero literal yo no sigo la relación fuera de trabajo con nadie. Entonces, pues quieras o no, ese tipo de cosas te hace como aislarte un poco y no te meten en chismes ni en cosas, o sea, digo, lo saben, ni nada, ni hay tipo de propuestas porque pues, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿No? No hay manera. Ajá. Has hecho 2 Playboys. Sí,
maravillosas. Entiendo que el primero no te gustó tanto. No, casi me voy corriendo. Porque no estaba preparada. Van a decir, ay, pero sí, no. O sea, una cosa es que te pongas una tanguita y un bikini chiquitito a que de repente 3, 2, 1, quítate toda la ropa y te tomo fotos, ¿no? Entonces, la verdad fue como un shock para mí. Me quería ir corriendo, pero ya había un contrato y pues no podía irme corriendo. Entonces, me la tuve que aguantar. De hecho, en la primera revista salgo seria en todas las fotos. No, en ningún momento sonrío. Y ya, pues, en el 2015, creo que fue la de Playboy. Y ahí Primero fue 2007, ¿no? Ajá. Y luego ya en el 2015, creo que fue ese año, o 2016, fue un número dedicado a Marilyn Monroe, de los 13 años de Playboy, un número especial. Y pues yo ya estaba muy segura, dije, para quitarme el mal sabor de boca. Entonces, pues nada, fui muy segura a hacer lo que tenía que hacer. Y no me afectó que me hicieran las fotos porque estaba ya preparada mentalmente para vivir la experiencia, que es lo que quiero volver a hacer con Big Brother, ¿no? Volver a entrar a una casa de los famosos. ¿O sí le entrarías? Sí, claro. Si tengo quien me cuida a mi niño y está ya más grande y yo sé que va a estar bien seguro, no le va a pasar nada, ahorita no. Cuando esté más grande, claro. Pero para eso creo que van a pasar bastantes añitos ya para que ¿Tu mamá está... sepa que está bien. ¿Tu mami está con vida? Sí, bendito Dios, ahí está. Pero no se lo dejarías a ella. Es que a ella le causó mucho dolor lo de mi hermana, entonces se pone un poco nerviosa de cuidar a Giorgio, entonces le da un poco de miedo, yo creo que algo le pudiera pasar, entonces pues no, la verdad que no. Entonces hasta que no tuviera más edad y realmente tuviera alguien que pues se hiciera cargo. Tiene 8 años, está muy tiene 8 chiquito. años. Dijeras, tiene 15, pues es diferente, ¿no? Pero ya son otro tipo de peligros. Como decía mi prima, ¿no? No, prima. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas más grandes. Me hace así. Y yo, pues sí tiene razón, es otro tipo de problemas, pero bueno, son 2 meses de tu vida que yo tendría que hablar con él. A ver, mi amor, tienes 15 años o ¿no? Y vas a estar en casa y, o sea, tenerlo súper monitoreado, obviamente, con condiciones de que yo pudiera hablar con él todos los días y ¿sabes? Pero sí, me encantaría. No, me encantaría pero ¿cómo volver vas a hablar con él todos los días si vas a estar dentro de la casa de los famosos? Pues las cosas pueden cambiar igual en un futuro, ¿no? De que te dejen, no sé, poder... O igual no hablar con él, pero que sepas que está bien, que alguien te diga que está bien. Pero bueno, eso ya lo platicaremos cuando suceda. Claro. Oye... ¿Y para dónde va la vida? 49 años, tienes... 5 de octubre cumplo 50 ya. Muchas felicidades. Gracias. Ya, medio tostón. Medio tostón. O medio siglo. Increíble, sí. Un tostón. Y ahora, es que antes tuvieras una mujer de 50 años, era una viejita. Hasta de 40, ¿no? Porque se morían a los 52. Ya sé. Pero ahora la gente vive 95, 100 años. Entonces estás... estadísticamente a la mitad de tu vida. Sí, increíble. El tiempo pasa rapidísimo. Me doy cuenta con mi hijo cómo crece por día y lo veo tan alto ya y cada vez me habla de cosas que no tan maduras, ¿no? Que yo ya digo, tiene 8 años, ¿no? Pero sí, mira, ahora la tecnología avanza mucho. Yo nunca me operaría nada. Estoy yendo ahorita con doctor Gabush, si lo puedo decir, que es maravilloso él, y estoy haciéndome tratamientos que con láser y varias cosas. Ahí si quieren búsquenme en mis redes y les paso como el contacto de él. Y pues sí me cuido mucho. O sea, me pongo cremas diario. Si no tuvieran que operarme, dormirme general, ya me hubiera hecho un facelift, como le hacen todas, pero no pasaría por ningún tipo de tratamiento que pudiera poner en riesgo una anestesia a mi salud, no. Entonces me estoy esperando 10 años. ¿Qué te has operado? Para que me hagan, no mi cara. El busto me lo operé y luego me tuve que quitar porque era demasiado y se me estaban apretando las vértebras de la columna, entonces me dolieron los dedos del pie, me dolía la espalda todo el tiempo, horrible, la columna. Entonces me tuve que quitar. Entonces acabó siendo... Pero si te pusiste o sea, me puse, pero era mucho y luego me quité. Cuando tenía Playboy la primera, luego me quité y pues nada, me dejaron unas prótesis muy pequeñas. Y pues es realmente lo único que me he operado de estético. Ah, no, y bueno, la nariz sí, cuando tenía 18 años me la rompí en un accidente horrible que no pude trabajar 3 meses. Me subí a la banqueta en Churubusco y había una manta de 2x3. Iba en mi bici bien a gusto con lentes, no la vi. Y me pegué en literal, acabé desmayada en el piso, llegó gente, se me acercó, yo perdí el conocimiento, me pegó justo aquí y me desperté, me iba a crecer, te llevo a tu casa, y yo no, pues con lo miedosa que soy, yo no, yo me voy. Me subo en la bicicleta y nada más veía cómo me iba creciendo la cara. Claro. Y nada, la verdad no me lo operé, pero sí se me salió el tabique, por eso con Broso me vieron la nariz diferente,
porque se te sale el tabique porque la tenía completamente desviada. 10 años después, Raúl López Infante me dijo, oye, tienes un problemón en unos premios TV y novelas, porque yo aparte ya no podía respirar. Cirujano plástico, especialista en nariz. La verdad es que yo no podía respirar, sentía que me ahogaba todo el tiempo, me dolía la cabeza, perdía la concentración, ya me estaba afectando mucho. Me sacaron una tomografía de nariz y efectivamente mi hueso no me pasaba más que el 30% de un lado. Entonces decidí, obviamente, con las manos maravillosas de este médico, le dije, no quiero que me la respingues, quiero que me la dejes como antes de que me diera el golpe. Yo no quiero tener una nariz operada, quiero poder respirar. Entonces lo que hizo fue regresarme el tabique, limármela, yo la tengo recta como la tenía antes del golpe y me la dejó como antes, ¿no? Pero estéticas son las únicas 2 cirugías que me he hecho. Perfecto. Isabel, yo creo que aquí lo más importante es que te cuides en salud y demás, sí. Sobre todo porque tú eres el sustento de esa familia. Así es. Tú eres el papá y la mamá y el soporte de Giorgio. Y estás aquí y eres una multifacética, porque luego vas y cantas y luego vas y actúas y luego llegas a tu casa y tienes el mejor rol, que es el de mamá. Muchas gracias por estar en que es tu programa, Isabel Mado. No, pues muchas gracias a ti. Lo más importante, la verdad, la salud y la vida, y todo por mi hijo, por él y para él. Muchas gracias por tu entrevista, siempre un placer verte. Y síganme en mis redes sociales, estoy como Isabel Mado, y todas verificadas, y en Bandolera Show, para que se enteren ahí de dónde vamos a andar por todos lados. Y muchas gracias, muchas bendiciones. Los amo con todo el corazón. Siempre les contesto en mis redes sociales, porque sin ustedes no seremos nadie, y también por ti, por la entrevista, tampoco seremos nadie sin tu espacio. Hasta siempre, Isabel Mado. Ella es Isabel Mado, yo soy Gustavo Adolfo Infante. En especial, gracias a usted, amable televidente. Si Dios nos presta vida, y usted y tú, tu amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Sin censura. Muy buenas noches. Muchas gracias. Oh.